Armored Core 6 y cómo vencer al helicóptero de la primera misión entrada ilegal. Y es que este robot, este helicóptero es una locura. Ya de inicio, o sea, entras a este juego que es muy bueno, pero de primera te ponen a este jefe que te lanza misiles por todos lados, pero no va a ser nada raro, les aviso, spoiler alert, pero te ataca de todos lados y simplemente tienes lo base: un fusil, una espada y unos cohetes en el hombro. Más nada, y tienes, bueno, la movilidad del robot. Y la pregunta que todo el mundo se hace es cómo vencer a este helicóptero, porque como capaz estás haciendo tú mismo, a mí también me pasó. Vencer a este helicóptero fue un dolor de cabeza en principio. No sabía cómo entrarle, no sabía cómo atacarlo, pero al final me di cuenta que es toda estrategia. Como todo en este juego, hay que saber por dónde atacar, cómo atacar y qué hacer y en qué momento hacerlo. ¿Por qué? Porque este helicóptero pareciera de primeras que tienes que ir de una vez al aire y atacarlo con todo, pero no tienes la propulsión para eso. En algún momento vas a caer, vas a terminar cayendo y vas a quedar a merced de los cohetes del helicóptero y de las balas y de todo, y te va a destruir. Esa es la realidad. Y lo otro es que a veces parece que simplemente con moverte y hacer círculos y moverte de lado a lado vas a esquivar los ataques de helicóptero, pero no es así. La mayoría de sus ataques tienen un daño en cierto área, especialmente los cohetes, y si no, las balas de la ametralladora son bastante rápidas y tú no lo eres. Entonces, ¿qué es lo mejor y qué es lo que podemos hacer y qué no debemos hacer? Primero que nada, no vayas de frente. De una, te lo digo, no vayas directo al helicóptero, porque la mayoría de las veces te va a esquivar, porque también es bastante rápido. Sí, parece un super helicóptero que se va a mover a 2 metros por hora, pero no, la verdad es bastante rápido. Y la idea es no quedarte en el medio, que le pasa a todos. No te quedes en el medio disparando como loco. No, tampoco, no es la idea. Usa las estructuras que están a los lados, te van a ayudar muchísimo a protegerte de todos los ataques del helicóptero. Y lo ideal es que vayas de frente contra él con la espada. La espada le hace muchísimo daño, pero no en todo momento hay que ir contra él. Lo ideal es que vayas en el momento que él te lanza los misiles estos que están debajo, que son una broma como así, y que literalmente son teledirigidos, pero en ese momento él se queda como quieto. Hay como un stand-by ahí, que él se queda ahí esperando, como recargando, digamos, los cohetes. Ahí tienes que atacarlo rápidamente y con la espada, y tratar de no fallarlo, porque si no vas a quedar a merced de sus otros ataques. Al momento que lo ataques, la verdad le vas a hacer mucho daño y le vas a subir la barra de postura, por lo cual va a quedar también atontado, va a quedar aturdido. Lo ideal también para que vayas cargando esto no es solamente darle con la espada, empieza a atacarle con el fusil, con los misiles del hombro, y tranquilamente siempre trata de ponerte debajo de él y un poquito detrás. Algo así como casi todos jefes grandes de los Souls en general. Ya sabemos que este juego es de From Software. Lo ideal es que si te colocas detrás de él y en la parte de abajo, los misiles, balas, etcétera, no te van a alcanzar, exceptuando en aquellos momentos donde rápidamente se mueve como para posicionarte. Pero cuando se posiciona el helicóptero, posiciónate tú también debajo de él lo más rápido que puedas para poder evitar todos sus daños. Y obviamente siempre que te esté atacando con los misiles, atácale, dale con todo, porque si te vas muy a lo loco y atacas de alguna manera que no es, te va a destruir el robot. Lo ideal es si te quedas debajo, vas maniobrando y vas usando las estructuras para defenderte y le sigues atacando poco a poco y vas a terminar venciéndolo rápidamente. Como yo les muestro acá, una de mis partidas, una de mis misiones, porque las misiones se pueden repetir, para que vean que ni siquiera tuve que usar los kits de reparación y pude eliminar al helicóptero. No rápidamente diría yo, pero lo pude eliminar sin sufrir muchos daños. Y la verdad es que pega mucho el helicóptero, ojito. Pero sin más, muchachos, esta es mi recomendación: colóquense debajo, en la parte de atrás, ataquen con todo, usen las estructuras y no se vuelvan locos y no vayan tan de frente, porque el helicóptero los va a desaparecer literalmente. Pero bueno, sin más, seguiremos con más videos de Armored Core, y si tienes alguna duda de este juego, me la puedes dejar en los comentarios.